El síndrome coronario agudo es frecuentemente la primera manifestación clínica de la enfermedad cardiovascular, siendo, en la actualidad, la primera causa de mortalidad cardíaca. Este concepto engloba un espectro amplio de condiciones, donde el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST representa la mayor proporción de pacientes. A su vez, este diagnóstico puede ser la consecuencia de un grupo muy heterogéneo de patologías, lo que supone un motivo de debate habitual respecto a la indicación, el momento óptimo y qué perfiles de riesgo se benefician realmente de una estrategia invasiva con coronariografía precoz y cuáles de un manejo conservador. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Arantxa Ortuondo, José Luis Vázquez en la realización y saludamos en su primer episodio como moderador a Ángel Hernández Martos, cardiólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Buenas, Ángel. Muy buenas, Arantxa. Encantado de sumarme a este proyecto. Ángel, en tu estreno Cardio Podcast propones abordar la coronariografía en el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, un tema que sin duda genera controversia con frecuencia entre los propios cardiólogos clínicos e intervencionistas, así como otras especialidades también. Así es, Arantxa. Las últimas guías europeas sobre el manejo del síndrome coronario agudo recomiendan una estrategia invasiva precoz en pacientes con infarto sin elevación del ST con criterios de alto y/o muy alto riesgo. La coronariografía supone una prueba clave en el manejo de estos pacientes, pero sabemos que un porcentaje de los mismos no presentan una placa de ateroma inestable que se beneficie de intervencionismo percutáneo, lo que abre la puerta a otras herramientas diagnósticas menos invasivas. Además, ensayos recientes ponen en duda esta estrategia invasiva de rutina en determinados perfiles de pacientes frente a un manejo conservador. De esto es de lo que trataremos hoy. Si os parece, empezamos presentando a los especialistas que participan en este debate. Miriam Juárez, cardióloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Hola de nuevo, Miriam. Buenas, encantada de estar otra vez aquí. Alejandro Diego Nieto, hemodinamista del Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Y Jorge Salamanca Viloria, cardiólogo en el Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. Un placer, Jorge. Muchas gracias, un placer. Bueno, chicos, bienvenidos. Tenemos la suerte hoy de tener a tres expertos en el manejo del síndrome coronario agudo, Miriam y Jorge desde la parte más clínica y Alejandro desde la sala de hemodinámica. Y nuestro objetivo en este primer bloque es dar las herramientas necesarias a nuestros oyentes para convencer al hemodinamista cuando el paciente precisa una coronariografía precoz o convencer al internista o al compañero de urgencias de que la prueba se puede hacer de forma diferida o directamente no estaría indicada. Dicho esto, empezamos con Miriam. ¿En qué pacientes con infarto sin elevación no demorarías la coronariografía más de 24 horas? Bueno, yo creo que como has dicho antes, ¿no?, que te has basado o te has referido a las guías de síndrome coronario agudo del 2023, pues lo primero que creo que es importante es efectivamente diagnosticar bien a los pacientes de que realmente se trate de un infarto sin elevación del ST. Ya sabéis que en el manejo inicial que proponen las guías están las siglas ACS, o sea, es decir, siempre hay que pensar en un contexto clínico adecuado, es decir, si el cuadro clínico nos sugiere que el paciente presenta un síndrome coronario agudo, también en el electrocardiograma, si el paciente tiene un electrocardiograma normal, y también hay que ver si el paciente está estable. Porque efectivamente, como comentabas, si el paciente nos sugiere que tiene un infarto sin elevación del ST, pues entonces en los pacientes en los que claramente indicaría una coronariografía urgente son en aquellos en los que proponen las guías, ¿no? Aquellos pacientes pues, que tienen angina refractaria o tienen inestabilidad hemodinámica o tienen inestabilidad arrítmica. Y sin embargo, pues en una coronariografía, como proponías, en las primeras 24 o 48 horas, pues sería para aquellos otros pacientes que tienen alteraciones en el electro o que tienen elevación de troponinas o que tienen alteraciones de la contracción segmentaria en la ecografía, disfunción ventricular.
Pero como decía antes, o sea, yo creo que la clave está en diagnosticarlos bien, porque si efectivamente la sospecha de un síndrome coronario agudo es baja, pues entonces hay que valorar otros diagnósticos alternativos o pensar que a lo mejor esa elevación de troponinas pues es por otro tipo de infartos, por ejemplo un infarto tipo 2, y en esos creo que se puede diferir la realización de la coronariografía. Efectivamente, Miriam, lo que comentas, realmente las guías, ¿no? En el algoritmo, uno de los criterios de alto riesgo es el diagnóstico de infarto sin elevación del ST a secas, ¿no? Para hacer la coronariografía, pero dentro de esto, una señora de 60 años con factores de riesgo, vasculópata, fumadora, que está en shock con el electro de enfermedad multivaso, entra dentro de esto. Un señor de 70 años que está ingresado por una neumonía, fibrilación auricular rápida y eleva troponinas en este contexto con unos cambios difusos en el electro, también entra dentro de esto. ¿Es igual un paciente que otro? ¿Lo tratamos igual? Sin duda no. Son pacientes que pueden compartir prácticamente box al lado en urgencias, pueden estar allí y no. La primera paciente que pintas es una paciente que entra dentro de eso que comentaba Miriam, muy bien. Y quizás es no solo diagnosticar el infarto, el non-STEMI o el infarto sin elevación, sino ver un poco más allá qué es lo que puede estar pasando. Y en esa primera paciente puede estar pasando una inestabilización de placa, un fenómeno aterotrombótico. Sería síndrome coronario tipo 1, ¿no? Cuando vamos a la cuarta definición de infarto, primero nos dicen, oye, daño miocárdico, daño agudo. Hay elevación de marcadores y hay una cinética, sube o baja, las dos me valen. Eso es daño. Pero más allá del daño, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué mecanismo subyace? En el tipo 1 tendremos pues, placa que se rompe o que se erosiona y se genera trombo, aterotrombosis, eso lo sabemos. Antitrombóticos a tope y en algunos casos intervencionismo muy urgente, quizás sea esa señora seguramente, o invasión o tratamiento invasivo pronto, 24-48 horas, como comentaba Miriam, ¿no? En estos hospitales pues, muy frecuentemente, en nuestras unidades coronarias, etc. Y sin embargo, en otros pacientes, si ese daño va enmarcado en un contexto como esa neumonía, esa sepsis, cuidado que el mecanismo puede ser otro, y eso puede ser un tipo 2, un desequilibrio entre aportes y demandas, ¿no? Puede ser sepsis, neumonía, efectivamente, una infección, taquicardia, hipertensión muy mal controlada, también fenómenos coronarios, disección coronaria espontánea, una embolia coronaria, y esos pacientes van a requerir un tratamiento distinto, por eso es tan importante diagnosticarlos. Una cosa muy importante, y es que me gustaría añadir un tercer caso que podríamos poner encima de la mesa, porque lo que estamos hablando es si mayor o menor beneficio de una estrategia invasiva, pero incluso también podemos hablar de perjuicio, y sería el caso que estabas insinuando ya, un tercer caso, mujer, 35 años, puerperio, y empieza con dolor torácico y alteraciones electrocardiográficas. Sabemos que entrar en una paciente con una alta sospecha de disección coronaria, entrar de manera invasiva es una cosa de alto riesgo. Entonces, a lo mejor el debate no es tanto si tiene o no tiene un síndrome coronario agudo o si hay que hacerle o no una coronariografía, sino cuándo hay que hacérsela, con qué premura hay que hacérsela y si se puede beneficiar o no de otras pruebas menos invasivas antes que complementen. Claro, sacando estas pruebas que hablabas, otras pruebas, ¿a qué os referís con otras pruebas? Fundamentalmente el angiotac coronario o las pruebas funcionales, las pruebas de detección de isquemia. Serían, digamos, o la definición anatómica mejor antes de entrar en una prueba invasiva o la búsqueda de pronóstica y la información pronóstica que nos puede dar un estudio de viabilidad de isquemia de inducción de un estudio de ejercicio. Claro, al final lo que dice Alex es que vamos buscando en qué pacientes, ¿no? Hay que hacer. Estamos en ese tipo 2, en ese paciente en el que hay otros mecanismos, puede haber otros mecanismos. Si pensamos que hay otros mecanismos, que puede estar otras cuestiones corriendo ahí, vamos a hacer primero un eco, es una prueba que está a pie de cama, que está súper disponible y que ya me puede estratificar mucho. Si hay alteraciones ecocardiográficas, más riesgo, oye, a ver si me voy a estar comiendo un tipo 1, fenómeno aterotrombótico, lo manejo distinto, a lo mejor si voy a un CAT más urgente lo voy a hacer. Si el eco es normal, puedo hacer otras pruebas, efectivamente podré hacer TAC coronario, puedo plantear resonancias, tengo dudas fisiopatológicas con lo que le está sucediendo al paciente, en caso de sospecha de miocarditis, TAC-OTSUB incluso podríamos debatirlo, bueno, hay otras opciones. Pero yo creo que en este caso es que es fundamental los dos ejemplos que has puesto, ¿no? Yo creo que es que esos dos ejemplos te marcan mucho la sospecha clínica que tú tienes. O sea, es decir, si es una paciente joven con factores de riesgo, vasculópata, fumadora, que viene en situación de shock con electrodisquemia difusa, o sea, yo creo que hay pocas dudas de que en esta paciente le haríamos una coronariografía urgente. Sin embargo, el segundo ejemplo que has puesto, ¿no? Un paciente
mayor, con fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, pues a todos se nos enciende un poco la bombillita de que probablemente este paciente se trata de un infarto tipo 2. Y efectivamente en estos pacientes con infarto tipo 2, ya sea por arritmias, crisis hipertensivas, sepsis, cuando tú le tratas los factores precipitantes, o sea, es decir, le controlas la frecuencia, te permite luego hacer un estudio más dirigido y además en un contexto que el paciente no está en una situación tan inestable. Y ahí es donde puedes decidir en función de, bueno, pues de lo que tengas también disponible en tu hospital o la estrategia que se decida en cada centro, o bien hacer una coronariografía como estudio pronóstico para valorar la anatomía coronaria, o bien hacer un TAC coronario que también te permite valorar lo mismo. Una cosa que yo creo que tenemos que comentar, que es de donde se genera todo este debate, pero que queda un poquito fuera de off-label de este debate, que sería el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es de donde viene todo esto. Es decir, lo que no creo que tengamos ya ninguna duda es que cuando tú tienes la certeza clínica de que un paciente tiene una arteria epicárdica ocluida, hay que ir muy rápido a abrirle esa arteria. Y eso es de donde se origina el debate de cómo de rápido tenemos que ser con otros tipos de síndrome coronario agudo o de sospecha de síndrome coronario agudo. Entonces, quizá no es tanto la necesidad de sí o no hacer coronariografía invasiva, sino de en qué momento, con qué premura, qué pruebas asociadas podemos tener. Y ahí muy bien lo que decía Miriam, es que primero hay que estabilizar al paciente en ese tipo de eso es prioritario, porque eso además te va a marcar, es que el paciente se estabiliza, no recurre, no tiene otras alteraciones en las pruebas como el ecocardiograma que yo mencionaba. Es que a lo mejor, lo decías tú al principio, incluso no precisa un cateterismo, ya veremos, lo manejamos distinto. O sí, el paciente recurre, es distinto, entonces en ese caso a lo mejor tenemos que ir a por ello, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Esto que está diciendo Jorge es muy importante, o sea, no significa que los infartos tipo 2 no nos planteemos hacer una coronariografía. O sea, lo que cambia un poco es efectivamente el tiempo, ¿no? Que realmente si es un paciente que viene con anemia, que viene con una infección y el paciente recurre a la angina o se inestabiliza, siempre puedes hacer una coronariografía, ¿no? Estamos hablando todo el rato, infarto tipo 1, infarto tipo 2, las características clínicas, lo importante que son a la hora de distinguir este diagnóstico, a la hora de hacer pruebas o no a nivel diagnóstico, a nivel pronóstico. Es importante distinguir el infarto tipo 1 del tipo 2. No queremos hacer pruebas invasivas en el tipo 2, tratamos la enfermedad de base. ¿Realmente a estos pacientes les penaliza tener este infarto tipo 2? Claro que penaliza. Son pacientes que además son muy heterogéneos. El propio infarto tipo es muy heterogéneo en causa, sus pacientes lo son. Entonces, el paciente puede ser una sepsis, puede ser un ataque arritmia y puede ser una playa de comorbilidades. Y eso puede pesar mucho en su pronóstico. Son pacientes que sabemos que el pronóstico a veces es tan malo como el del tipo 1 o incluso peor, porque son más mayores, porque tienen más comorbilidades. Pacientes que tienden a recurrir bastante también, tienen mucha recurrencia y por ahí podríamos comentarlo, porque lo ha dicho Alex, es que pueden tener enfermedad coronaria, entonces pueden tener también nuevos eventos. Entonces, la importancia del diagnóstico no es taxonómico, es que es para diagnosticarlo, para tratarlo y para implementar efectivamente o ver cómo va a ser ese pronóstico del paciente. Estamos hablando mucho del tipo 1 y tipo 2 como si fuesen elementos excluyentes y no es así. Podemos tener muchos pacientes con enfermedad coronaria establecida que tengan un infarto tipo 2 por aumento de demanda porque hayan tenido una hemorragia digestiva y estén anémicos o estén taquicárdicos, y eso no excluye que no tengan enfermedad coronaria ni de que esa placa en ese contexto hiperdinámico, hipercatecolaminérgico pueda inestabilizarse y añadirse un evento trombótico intracoronario a ese aumento de demanda. Entonces hay una frontera muy, muy sutil entre los dos tipos de infarto, que muchas veces lo que nos va a ayudar en mayor medida es la coronografía invasiva para elegir, pero sí posiblemente podamos hacerla con más calma y pensándonos lo mejor si sospechamos una etiología secundaria. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en este análisis sobre el papel de la estrategia invasiva rutinaria en el manejo del IAMSEST. En esta ocasión nos centraremos en perfiles de riesgo concretos con Miriam Juárez, Alejandro Diego y Jorge Salamanca. Ángel, ¿la edad es importante la toma de decisiones en estos pacientes? ¿Existen casos que se beneficien de una estrategia más conservadora? Muy buenas preguntas, Arantxa, para esta segunda parte del debate. Comienzo con Alejandro, el hemodinamista del grupo. Tengo un paciente de 80 años con cardiopatía isquémica crónica, movilidad reducida, sale un par de veces a la semana a la calle y acaba de ingresar de nuevo en planta por un infarto sin elevación.
el residente de planta tiene dudas y viene a comentarte el paciente. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué nos dice la evidencia actual? Yo sé que Ángel viene contra mí en este momento porque sabe que soy un defensor de la tercera edad, acérrimo, y porque es un tema que me interesa mucho. No creo que la edad cronológica sea un factor tan importante como otras cosas que tienen asociadas, como son la fragilidad, que lo comentaremos ahora extensamente, pero has comentado una cosa muy importante, que es la presencia previa de enfermedad arterial conocida. Yo creo que eso es un factor que normalmente no se lee mucho en las guías, pero cuando hay muchos pacientes que tenemos que se le ha hecho 1, 2, 3, 5, 7 coronariografías, ya sabemos cuál es su anatomía, sabemos que posiblemente las lesiones más distales o más son las que pueden tener importancia en esas pequeñas recurrencias, y no vamos a ofrecerle un beneficio muy importante por una nueva revascularización o por una coronografía muy precoz. Entonces ahí es quizá uno de los factores que tendríamos que tener más en cuenta. Has dicho una palabra clave, que es la edad cronológica. ¿Es lo mismo la edad cronológica que la biológica? Es decir, el punto de corte para los estudios, ¿nos fiamos en el 70, en el 75, en el 80, en el 85? ¿Dónde ponemos el corte? Sin duda no. Podemos tener un paciente de 82 años que juega al pádel, que juega al tenis, que tiene una vida súper activa, un anciano robusto, y podemos tener un hombre de 75 que tiene una situación de dependencia, que tiene muchas comorbilidades, que es un paciente frágil, ¿no? Esa reserva biológica, al final es lo que dice Alex, no es edad cronológica, es edad biológica lo que va a ser importante y lo que va a marcar. Yo creo que eso tenemos que acostumbrarnos cada vez más a valorarlo y valorarlo de manera integral. En la guía de práctica clínica, la mayoría de las recomendaciones están basadas en estudios en los cuales los pacientes mayores de 75 años o están poco representados o literalmente están excluidos. ¿Aplicamos la guía de la misma manera en estos pacientes que en el resto? ¿Qué hacemos en la práctica clínica? Bueno, yo creo que en las guías también hay un apartado especial para la población anciana. Y yo creo que aparte de las guías, pues también nos tenemos que fijar un poco en estudios que están claramente hechos para pacientes de esta edad, ¿no? O sea, por ejemplo, nos podemos fijar perfectamente en un estudio español, el Mosca-Frail, que efectivamente se hizo para pacientes ancianos y frágiles. Ahí la edad media era de 86 años, los criterios de inclusión eran pacientes efectivamente frágiles, valorados por escalas, y que tenían infartos sin elevación del ST, y se comparaba pues una estrategia invasiva, una coronariografía invasiva frente a un manejo conservador, y básicamente no hubo diferencias. La conclusión un poco que sacaron en este estudio es que lo que hay que hacer es individualizar, o sea que una estrategia invasiva rutinaria en pacientes ancianos frágiles no estaría indicada, que no significa que no se haga. O sea, simplemente es lo que estábamos comentando un poco entre todos, que lo que hay que hacer es individualizar, hay que valorar esa fragilidad, esa edad biológica, esa comorbilidad, para decidir si efectivamente nuestro paciente se va a beneficiar de un tratamiento invasivo o no. Y luego, además, no solamente hay que fijarse en endpoints de mortalidad tales, que hay que fijarse que realmente en estos pacientes, ancianos frágiles, lo que se tienen que beneficiar es de calidad de vida, de evitar polifarmacia, de evitar pues, muchos riesgos de complicaciones, porque se sabe que en estos pacientes efectivamente las coronariografías, el intervencionismo, pues también no están exentos de posibilidad de complicaciones. Esto además es que es una explicación, lo que está comentando Miriam, muy importante, que explica la heterogeneidad que tenemos precisamente en los ensayos clínicos, porque hay otros ensayos en los que sí que se demuestra el beneficio, incluso en mayor medida que la población general de síndrome coronario sin elevación del ST. El After 80, por ejemplo, es otro estudio que dice exactamente lo contrario. Y posiblemente es que todos utilizan un punto de corte más o menos similar, 75 años para definir a población anciana, pero lo que más importa en este tipo de pacientes es el estado, la condición biológica, la fragilidad, sí o no. Eso es lo que más va a depender la futilidad o la utilidad de este intervencionismo. Yo creo que sí que es lo que dice Alex y lo que dice Miriam, es que los dos tienen razón, los dos plantean las dos mismas caras de una moneda, ¿no? Hay estudios contradictorios, hay metaanálisis también. Desde luego no hay un beneficio claro en mortalidad, eso lo ha dicho Miriam, y por eso es muy importante ir a la cuestión de la calidad de vida. Sí parece que hay un beneficio, ¿no? Pues en revascularización, que el paciente no vuelva, y en algunos pacientes eso puede ser clave, y en otros a lo mejor no, porque en otros pacientes, en estos pacientes hay que entender que hay unos riesgos competitivos tremendos, en mortalidad en primer lugar, y por eso quizás no salgan los estudios o
el endpoint, el desenlace de mortalidad, porque es que si mi paciente es más probable que fallezca por otras causas no cardiovasculares. Entonces, tratar la coronaria, tratar la cardiopatía, aunque parezca que la mortalidad cardiovascular pudiera eventualmente, que a veces tampoco se consigue, pero no disminuir la mortalidad total, que es lo realmente importante. También en los reingresos, en el propio Mosca Frail, más de la mitad, yo creo, la mitad al menos, reingresan por causas no cardiológicas los reingresos. Entonces, eso al final te marca que es que el paciente puedes hacer muy bien lo coronario, pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿No? Y eso enlaza con, claro, es que lo demás es tan importante o más que lo coronario. Entonces, ahí es donde tienes que trabajar con el paciente, no solo en lo coronario, también en todo lo demás o principalmente en todo lo demás y a lo mejor en lo coronario también. Sí, yo sí que querría reincidir en esa cuestión de la mortalidad. Es que estamos tan cerrados en que los objetivos principales es la mortalidad y el infarto, los dos endpoints brutos y duros que se utilizan en casi todos los ensayos clínicos, y cuando estamos hablando de edad avanzada posiblemente no sea tan importante, a pesar de que sí que pueden reducirse mortalidad en determinados contextos, pero es verdad que sería mucho más importante la recurrencia de la isquemia, el reinfarto, el esquema, que son esas diferencias sí que las ha habido de manera sistemática en todos los ensayos. O sea, podemos tener dudas de si disminuye o no la mortalidad, pero no tenemos dudas de que disminuye la probabilidad de infarto, de recurrencia de isquemia y de necesidades de revascularización, y que mejora el alta precoz, que es muy importante también en estos pacientes ancianos frágiles. Una pregunta o un intervencionismo que estamos haciendo mucho hoy en día y que me viene a la cabeza con todos estos comentarios es la TAVI, ¿no? En la TAVI se ha demostrado aumentar la supervivencia a pacientes ancianos con estenosis aórtica por encima de 80 años. ¿Qué le ponemos o qué es lo que buscamos en ellos, ¿no? ¿Estamos hablando un poco de lo mismo o...? Sí, es cierto que se ha demostrado esa disminución de la mortalidad, pero es que quizá no deba ser ese el objetivo. En el último análisis que hicimos local en el Hospital de Salamanca, la causa cardiovascular de muerte en los pacientes con TAVI era mínima. Y eso no quería decir que esos pacientes tuviesen una supervivencia a largo plazo enorme, porque eran pacientes muy mayores, con una edad media de 84, 85 años. Entonces, que la primera causa de muerte sean neoplasias o infecciones, no sé si es un éxito de la medicina. Parece que es un éxito de la cardiología intervencionista, pero no sé si eso a nivel global y a nivel social es una cosa de la que tengamos que presumir. Yo de todas formas creo que es que no es lo mismo, o sea, porque la estenosis aórtica severa es que no tienes mucha opción por no decir que no tienes opción de tratamiento, ¿no? O sea, no tienes opción de seguimiento, rehabilitación cardíaca, el control de otros factores de riesgo, o sea, es decir, eso es, tú tienes, como decía mi jefe antiguamente, o sea, tú tienes un tapón y hay que quitar el tapón, ¿vale? Sin embargo, en la cardiopatía isquémica es que es diferente, o sea, es decir, tú tienes posibilidades de tratamientos antianginosos, tienes posibilidades de control de factores de riesgo cardiovascular, de seguimiento de los pacientes, de los nuevos antiagregantes. Entonces me refiero que sí que de poder hacer un seguimiento, y se sabe que el pronóstico de la cardiopatía isquémica no es igual que el de una estenosis aórtica severa. Y de optimizar otras cuestiones, porque tienes insuficiencia cardíaca en muchos pacientes, fibrilación auricular, estado nutricional, muchas cuestiones que puedes mejorar y van a impactar tanto más como lo otro. Efectivamente, por ahí van un poco los tiros. El pensamiento que tenía de la siguiente pregunta era un poco ¿no? ¿Qué impacto creéis que tiene más en nuestros pacientes mayores con un infarto sin elevación? ¿Coronariografía y revascularización? ¿O ese tratamiento médico, rehabilitación cardíaca, abordaje integral de comorbilidades? Yo creo que ahí me lanzo a la piscina, pero para darle la razón al primer comentario con el que ha abierto el debate Miriam, porque depende mucho del perfil de riesgo clínico y de la forma de presentación. No es lo mismo un paciente de 91 años que está muy bien biológicamente y que viene con un episodio de angina desencadenado por un esfuerzo, no tiene nada que ver con un paciente que pueda tener la misma edad, la misma condición, pero que se presenta con hipotensión, con taquicardia y con un estado general deteriorado. A ese paciente, si no haces nada por él, el pronóstico va a ser malísimo a muy corto plazo. Yo creo que el intervencionismo es una pieza del puzzle del tratamiento, que en algunos casos puede ser la fundamental y clave, como dice Alex, pero que hay mucho más. Cuidado. Entonces, si no damos en lo demás, estamos fallando. Has mencionado, Miriam, el estudio Mosca Frail, en el cual no se obtenía beneficio, ¿no?, en términos de supervivencia en estos pacientes con la estrategia intervencionista. Pero sí que hacen un comentario de un posible beneficio en aquellos, ¿no? Lo clasificaban por la escala clínica Frail Scale, ¿no? En los que estaban en grado 4, que son pacientes parcialmente frágiles pero no dependientes, que podía haber un beneficio. ¿Esto nos puede estar dando una pista de que cuanto más frágil dependiente, pues el paciente no tiene tanto beneficio? ¿Sí, no? Cuéntame.
Bueno, es que yo creo que efectivamente ahí está la clave, que es lo que hemos ido un poco desgranando a lo largo de todo este Cardio Podcast. Y es que cuando tú te enfrentas o tú valoras a un paciente anciano, tienes que valorar la comorbilidad y lo que se llaman los síndromes geriátricos. Porque aquí hemos estado hablando de la fragilidad, pero también hay que hablar del declinar cognitivo, ¿no? Si el paciente tiene demencia, si también tiene algún tipo de incapacidad sensorial, si ese paciente, la calidad de vida que tiene. Yo creo que todo eso te tiene que influir a la hora de decidir si ese paciente crees que se puede beneficiar de hacer una coronariografía y hacer un intervencionismo, como hemos dicho, o a lo mejor es mejor seguir una estrategia más conservadora. Creo que aunque parezca difícil de entender muchas veces, hay que sacar el foco del paciente muchas veces y no pensar en qué tiene el paciente y qué le va a pasar en un pronóstico a corto plazo, sino qué le podemos ofrecer nosotros. Porque el problema del que estamos hablando muchas veces no es si el paciente está grave o no está grave, sino si podemos mejorarle el pronóstico o no, que esa es la cuestión fundamental en este tipo de pacientes. Si le podemos ofrecer mejoría pronóstica y mejoría de calidad de vida. Serían las dos preguntas que nos tenemos que hacer antes de plantear cualquier tipo de prueba. Y yo creo que eso es fundamental, lo que está diciendo Alex, porque realmente es que al final lo fácil es hacer la coronariografía. O sea, es decir, te viene un paciente con infartos, sin elevación del ST, tipo 1, tipo 2, pero que te eleva troponinas, tiene un electro así dudoso. Y como digo, lo fácil es decir, pues le pido un cateterismo, a ver si tiene algo en las coronarias. Anda, mira, resulta que tiene enfermedad coronaria, la trato, le pongo los stents y todo el mundo se queda pues tranquilo, ¿no? Porque dices, bueno, pues mira, o sea, venía con un infarto, le he tratado las coronarias, o sea, pensando que le estás beneficiando a ese paciente. Y como decíamos antes, es que muchas veces no es así, es que los pacientes reingresan, recurren, vuelven a tener angina, están polimedicados. Entonces, efectivamente, por eso estamos diciendo que lo importante es valorar un poco el conjunto global. Un ejemplo perfecto sería el estudio Complete. El estudio Complete que ha demostrado el beneficio en términos de endpoints de hacer la revascularización completa después de un infarto con elevación, pero en cuanto a calidad de vida no cambia nada. Entonces, si tú estás ante un paciente joven que tiene de 56 años un infarto con elevación y tiene enfermedad de 3 vasos, por supuesto que se va a beneficiar de la revascularización completa, pero posiblemente un paciente de 90 años lo que tienes que hacer es tratar la arteria responsable del infarto y dejar las otras, revascularizarlas en función de que le estén dando un problema de un impacto importante sobre la calidad de vida, que el señor tenga una angina refractaria, ¿no? He leído que la revascularización en pacientes mayores de 90 años se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años. ¿Creéis que vamos en buena dirección? A mí me gustaría saber de esos pacientes de 90 años que se ha aumentado, ya lo sabemos, pero ¿cuánto se ha aumentado a partir de las 2 de la madrugada? También sería un tema a tener en cuenta. Ha aumentado. No lo dudes. Sí, desde luego es una realidad. Lo has leído porque es que sucede, está pasando, o sea que lo estamos haciendo. Y una vez más hay que poner el foco en eso, ¿no? Lo hacemos para salvar vidas, lo hacemos para mejorar calidad de vida. Lo hacemos porque podemos hacer algo por este paciente. Ahí es donde está la pregunta, lo comentaba Alex también, lo comentaba Miriam, es en qué podemos mejorar a este paciente, porque a lo mejor no podemos aumentarle la supervivencia, pero a lo mejor tiene mucho sentido pues que a las 2 de la mañana, no lo digo de broma, pero que a lo mejor tiene mucho sentido que al paciente sí le tratemos porque vamos alineados con sus objetivos, sus expectativas, una clara mejoría en relación a la calidad de vida y la autonomía, por ejemplo, que es algo que no se ha dicho, pero que es muy importante también, o no. O al revés, es que hagamos lo que hagamos a nivel coronario cardiológico, es que no va a cambiar esa autonomía, no va a cambiar esa situación. Pues entonces lo más valiente, la mejor decisión puede ser no hacer la coronariografía. Y es que efectivamente la edad media está aumentando, con lo cual al final vamos a hacer más cateterismos en pacientes mayores, más intervencionismo, más estructural en pacientes mayores. Quiero recalcar lo de la edad porque es que me acuerdo de lo de las 2 de la mañana que me ha hecho gracia, porque efectivamente yo mandé el otro día una paciente de 92 años desde la consulta, ¿vale? Con clínica de angina, de esfuerzo progresiva, se había hecho de reposo. La paciente, la edad cronológica, 92, la edad biológica, vamos, 65, os lo puedo asegurar. Cuando la vieron los hemodinamistas, Miriam, pero ¿cómo mandas una paciente de 93 años para hacerse una coronariografía? Y luego ellos mismos tenían una lesión, bueno, vamos, o sea, significativa en la DA, fácil de tratar. La trataron, quedó muy bien y ellos mismos luego me dijeron, es que la paciente estaba estupenda, tienes toda la razón, una calidad de vida, una situación funcional, es donde hay que poner el foco.
Incluso hay ejemplos todavía más extremos, o sea, que nos ponemos en la experiencia nuestra habitual. Este año yo le he hecho una coronariografía y le he puesto un stent en la descendente anterior a un paciente de 101 años. Que se había manejado de manera conservadora por su edad y porque no era un paciente de 100 años que parecía que tuviese 60, no, te parecía 100 y estaba bien, pero podías echarle 90, ya era un paciente anciano desde cualquier punto de vista, pero un paciente que se ha manejado conservadoramente en 2 ingresos sucesivos y el señor seguía teniendo angina recurrente, tenía una arteria colgando de un hilo con muy mal flujo y fue poner un stent, se le acabó la angina y se le acabaron los reingresos por este motivo. Posiblemente la expectativa de vida de este señor no sea muy larga, pero la calidad de vida en los últimos meses es muy importante. Eso es, ambos casos ejemplifican que en esos pacientes, en esos casos, estamos cambiando un poco esa deriva, esa autonomía, esa preservar la calidad de vida, que es ese endpoint que a lo mejor es más importante incluso que la supervivencia. Y para finalizar este coloquio, que la verdad que me está encantando, si entre nosotros nos está costando convencernos de, en algunas ocasiones, ir a por una estrategia conservadora, ¿cómo convencemos a ese familiar que dice a por mi padre, a por todas? O ese propio familiar, o ese propio paciente que, madre mía, hacedme lo que se haga falta. ¿Cómo planteamos esa conversación? ¿Qué consejo le daríais pues, a los más jóvenes que muchas veces se tienen que enfrentar directamente a esta conversación? Yo creo que le daría los mismos argumentos que hemos dado aquí. Yo creo que cuando a los pacientes y a los familiares se les explican las cosas bien, se les dan datos, se les dice efectivamente es que esto puede ser que no le beneficie, el riesgo del intervencionismo, de los cateterismos sabemos que es mayor, los pacientes y los familiares lo entienden. Es mucho más fácil planteárselo al propio paciente, suelen tener bastante más conocimiento de su propia situación que los familiares. Los familiares a veces están muy cegados por el cariño, por el afecto que le tengan y muchas veces yo utilizo al propio paciente como argumento. Es decir, ¿qué quiere tu padre que hagamos? Pregúntale a él, porque muchas veces son ellos los que dicen, sí, yo estoy bien así como estamos, sí, puedo caminar y no tengo angina, ya está. Totalmente, hay que ser honestos, hay que explicar las cosas como ha dicho Miriam, como ha dicho Alex. Al final no es una prueba que sea obligatoria, ni mucho menos, y no es algo en lo que haya que poner el beneficio seguro, porque es que eso no existe. Y si se lo explicas bien, explicas la balanza de riesgos-beneficios, ellos normalmente, y hablando con el paciente, que es muy importante, lo entienden. Con este último mensaje concluimos el debate de hoy. Muchas gracias, Jorge Salamanca, Alejandro Diego y Miriam Juárez, por compartir vuestra experiencia en este episodio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel, apúntanos desde este interesante episodio con qué te quedas de esta conversación. Bueno, me quedo con que en el manejo del infarto sin elevación del ST, una estrategia invasiva debe ser individualizada según el tipo de infarto, según el riesgo clínico y teniendo en cuenta las características y preferencias del propio paciente. La coronariografía precoz es crucial en pacientes con infarto tipo 1 y alto riesgo, mientras que en el infarto tipo 2 o en pacientes mayores frágiles, un enfoque conservador o diferido, con un abordaje integral centrado en comorbilidades y funcionalidad, puede ser una opción más apropiada. Muchas gracias, Ángel, por proponer este tema en Cardio Podcast. Gracias también a nuestros oyentes. Como siempre, encontraréis este y el resto de episodios en nuestra playlist en Spotify, YouTube y Apple Podcast, entre otras plataformas. Tenéis la bibliografía recomendada de cada episodio en la web secardiología.es. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.